Vamos a continuar ahora nuestra lección con respecto de las muestras independientes aplicando la prueba de test-student. Como habíamos observado la lección anterior, existen ciertos criterios de decisión que nos van a permitir a nosotros verificar y tomar una decisión respecto del caso. Cuando me refiero respecto del caso, me refiero al estadígrafo y a las fórmulas a través de las cuales tenemos que aplicar en cada uno de estos casos. Entonces, un primer criterio se refiere al tamaño muestral. El tamaño muestral implica fijarse en el número de observaciones que tiene cada una de las muestras, ¿no? Cada uno de los datos en la colección que hemos medido respecto de lo que significa la aplicación de los diseños experimentales. También otro criterio se refiere a la homogeneidad de varianzas, es decir, verificar si las varianzas de cada una de las muestras son homogéneas o no son homogéneas. En el caso de que sean homogéneas, por ejemplo, también en otra literatura se conoce como si fueran homocedásticas, y si son diferentes se conoce también como si fueran heterocedásticas. Veamos ahora las fórmulas para calcular la homogeneidad de varianzas. Y existen dos estadígrafos que inicialmente necesitamos calcular o estimar: la varianza de cada una de las muestras, las mismas que van a formar un cociente, ¿no? Y el cociente se representa por el estadígrafo F-cal, de manera que el F-cal va a ser la varianza mayor dividido entre la varianza menor. Este F-cal lo vamos a calcular con un F-TAF. El F-TAF va a salir de una tabla, de la tabla de F, ¿no? F en honor a Fisher, como también ya habíamos explicado en temas anteriores. Y para eso necesitamos, en este caso, los grados de libertad. Estamos hablando para encontrar el valor de F-TAP, los grados de libertad de cada una de las muestras, ¿no? Para la muestra 1 va a ser n-1 y para la muestra 2 también va a ser n-1. Son fórmulas simples que ya las habíamos estudiado. Y al igual que en el proceso de operacionalización, se debe en este caso también plantear las hipótesis, ¿no? Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. No toda la operacionalización para la homogeneidad, simplemente las hipótesis. ¿Y en qué consisten estas hipótesis? La nula va a suponer las varianzas iguales, y la alternativa va a suponer las varianzas no iguales, ¿no? En el primer caso, si se verifica la hipótesis nula, vamos a decir y concluir que existe homogeneidad de varianzas, y si se verifica la hipótesis alternativa, vamos a concluir que no existen varianzas homogéneas, o más bien dicho, son heterogéneas. Veamos ahora el primer caso: tamaños muestrales iguales y varianzas homogéneas. Para este caso, obviamente, ya habiendo verificado que las muestras, es decir, el número de observaciones para cada uno de las variables que estamos comparando son iguales, y habiendo verificado también que las varianzas son homogéneas, pasamos a estimar este estadígrafo, que es el T-cal. Y el T-cal, en este caso, en el numerador se presenta la diferencia de los promedios, ¿no? Tenemos aquí el promedio del grupo de datos 1 y el promedio del grupo de datos 2, dividido entre la desviación típica conjunta multiplicado por la raíz cuadrada de 2 dividido entre n. La desviación típica conjunta va a ser la raíz cuadrada del promedio de las varianzas, ¿no? Es decir, se calcula en función de las varianzas. Y para este valor, además, se va a comparar con un valor de T-TAF, y el valor de T-TAF va a salir de una tabla. Y para la tabla, para efectos de la tabla, vamos a utilizar 2n-2 como sus grados de libertad. Veamos un ejemplo. En el ejemplo que estamos ahora observando, vamos a plantearlo de esta manera para que exista todo lo que significa el razonamiento en términos de este ejemplo. Dice: un experimento relacionado con la efectividad de dos métodos para control ambiental de aguas residuales ha tenido como resultado varias lecturas. Se quiere comparar la efectividad de ambos métodos. Aplique la prueba de test-student para verificar los resultados. ¿Cuál sería el problema? El problema es cuál de los métodos es más efectivo en el control de aguas residuales. El objeto de estudio, la efectividad de métodos de control. El objetivo, comparar la efectividad de ambos métodos de control experimental. Tenemos como variable independiente métodos de control experimental con sus dos niveles, y la variable dependiente la efectividad expresada en porcentaje. La hipótesis nula, que nos indica que los resultados de la efectividad en los dos métodos son similares, es decir, ambos métodos tienen un mismo nivel de efectividad, también podría plantearse de esa manera. Y la hipótesis alternativa dice que uno de los métodos tiene una mayor efectividad respecto del otro.
Entonces, como una condición inicial para cualquier desarrollo experimental a partir de esta lección, es imprescindible realizar siempre una operacionalización hasta llegar a las hipótesis que en definitiva nos va a permitir saber cuál de ellas se verifica y cuál de ellas se rechaza. Ahora observemos los datos, ¿no? Acá tenemos el método 1 con sus 24 observaciones, el método 2 con sus 87 observaciones, con sus 24 observaciones y el último valor que es 87. Entonces, a partir de estos conjuntos de datos, necesitamos nosotros verificar que efectivamente pertenece al caso que estamos nosotros estudiando. Y un primer criterio, si recuerdan ustedes, es verificar que existe el mismo número de observaciones, y acá por supuesto que sí, se verifica, ¿no? 24 observaciones para el método 1, 24 observaciones para el método 2. Pero ahora tenemos que verificar si las varianzas son o no son homogéneas. Para eso recurrimos a la prueba de comparación de varianzas, ¿no? a la que habíamos mencionado hace un momento, en la cual necesitamos calcular la varianza de ambos y obviamente hacer un cociente. El cociente es el resultado de dividir la varianza mayor dividido entre la varianza menor. Entonces, un primer criterio que vamos a utilizar, lo vamos a poner acá como una etiqueta, es la varianza. En Excel sabemos nosotros que la varianza se calcula con la función igual var. Pinto los 24 datos para el método 1 y obtengo el valor de la varianza 1. Hago lo mismo con la varianza 2. Pinto y obtengo también su valor correspondiente, de manera que ya puedo reemplazar acá, ¿no? Entonces llamo a la varianza mayor, que es en este caso el valor de 140.64, y en el denominador, en el lugar del denominador, voy a llamar a la otra varianza, ¿no? En este caso es al revés, ¿no? Vamos a corregir esto. En el numerador la varianza mayor, que sería 218, y en el denominador la otra varianza. Realizamos el cociente, este valor dividido entre este valor, y obtenemos el valor de FCAL de 1.5549, ¿no? Este valor lo vamos a jalar hacia este ladito y lo vamos a pintar con un color amarillo, de manera que no nos olvidemos luego que es el valor que tenemos nosotros que calcular. Para el FTAF vamos a requerir dos datos adicionales. Primero, los grados de libertad de la población, o más bien dicho de la variable 1 del método 1, que en este caso es 24 menos 1, serían 23 grados de libertad. Y para el método 2, también n-1, que por supuesto es el mismo número de grados de libertad. Y definir la significancia. La significancia por defecto habíamos dicho que es 5%, 95%, 0,05 o 0,95, ¿no? Que son los valores en cuestión. Entonces, con todos esos valores vamos ahora a la tabla de F para ver cuál es el valor de F tabular. Estando ya en la tabla de F, debemos verificar en este lugar donde está el cursor si corresponde o no corresponde con la región de significancia, con el valor de la región de certidumbre o de esa probabilidad. En este caso es 0,9, no es la que estamos buscando. Seguimos bajando, tampoco es 0,9 la continuación, aquí sí, 0,95. Y nos fijamos los grados de libertad. Como hemos calculado 2, acá por supuesto en la tabla tiene doble entrada, 1, 2. Entonces los grados de libertad de la muestra 1 se van a identificar en la primera fila y el de la muestra 2 en la primera columna. Acá solo llega hasta 20, vamos a bajar más y acá continúa, ¿no? Hasta 23 y aquí también 23. Vemos la intersección de 23 y 23 y tenemos el valor de 2.014. Este sería el valor que nosotros vamos a utilizar como valor de FTAF. Colocamos acá el valor en cuestión, que es 2.014. También lo vamos a colocar, resaltar con un color amarillo. Y en el color amarillo ya tenemos, por supuesto, los dos valores. Hacemos nuestra contingencia, es decir, una tabla de contingencia. Jalamos el valor de FCAL a este lado y el valor de FTAF a este otro lado. Y vemos que 1.55, por supuesto, es
menor que 2.014. En consecuencia, la conclusión nos dice que al ser menor se acepta la hipótesis nula, ¿no? Al aceptar la hipótesis nula, de acuerdo a la operacionalización y de acuerdo al ejemplo que habíamos visto, nos indica que las varianzas son homogéneas, ¿no? Entonces vamos a escribir homogéneas. Entonces, al ser las varianzas homogéneas y tener el mismo número de datos, corresponde a aplicar, como habíamos hecho nosotros, explicado en el ejemplo anterior. Yendo a nuestra fórmula para el valor de tcal, observamos que en el numerador debemos obtener la diferencia de los promedios. Es decir, en este caso le ponemos una etiqueta que dice promedio, ¿ya? Y en la etiqueta promedio vamos a calcular el promedio con la fórmula del Excel. La fórmula es igual promedio. Entonces abrimos paréntesis, pintamos todo el conjunto de datos. Acá hacemos lo mismo, igual promedio, pintamos todo el conjunto de datos del método 2 y ya tenemos los valores promedio. Pero también nos dice que tenemos que calcular la desviación conjunta, y como habíamos observado, la desviación conjunta, de acuerdo a la fórmula, es el promedio de las varianzas. Ya tenemos calculado las varianzas. Acá vamos a poner la etiqueta de la varianza conjunto como S sub x1 sub x2, y acá le vamos a poner el estadígrafo igual raíz, ¿no? ¿De qué? Raíz del promedio. Pero primero, para que seamos más ordenados, vamos a calcular primero el promedio de las varianzas. Entonces acá pintamos las dos varianzas, tenemos un promedio, y luego vamos a calcular la raíz cuadrada de este promedio, y lo vamos a pintar esto de amarillo para que sepamos que es el valor que estamos buscando. Entonces esa sería la varianza, la desviación típica conjunta. Ahora necesitamos la raíz de 2 dividido entre n. Le vamos a poner una etiqueta que dice raíz de 2 dividido entre n. Y acá, por supuesto, directamente la fórmula de Excel le ponemos raíz igual a 2 dividido entre n. Y n para nosotros, por supuesto, sabemos que es 24. Entonces ese valor es este en cuestión. Entonces con estos valores ya puedo yo reemplazar esta fórmula. Y lo voy a hacer acá, directamente en la hoja de Excel, en las posiciones correspondientes. Jalo el valor del primer promedio que acabo de calcular. Al lado el segundo promedio, ¿no?, que está acá representado. Antes de realizar cualquier operación lo voy a colocar en esa posición primeramente. La desviación conjunta y la raíz de 2 dividido entre n. Entonces estos valores, ahora lo que voy a hacer es realizar las operaciones. Para realizar las operaciones, en el caso del numerador, primero tengo que fijarme y tengo que recordar que estamos trabajando con valores positivos. Consiguientemente, la fórmula del valor absoluto para la sustracción me va a convertir cualquier valor, así sea negativo, en positivo. Entonces digo el promedio 1 menos el promedio 2. En el denominador voy a multiplicar la desviación típica conjunta por la raíz cuadrada de 2 dividido entre n. Obtengo estos dos valores. Lo vamos a poner un poco más aquí para que no nos confundamos. Y posteriormente realizo el cociente. Y el valor buscado es este que tengo acá. Este sería para mí el valor de tcal. Entonces lo voy a pintar de color amarillo y con eso ya tengo el valor de tcal, ¿no? Entonces lo que me queda ahora es obtener el valor de tTAF. Para el valor de tTAF lo primero que tengo que definir es la significancia. Para la significancia, recuerden, el valor por defecto es 95% o 5%, cuyo equivalente es 0,95 en términos decimales, o en su defecto 0,05, ¿no? Entonces, y además también recordar lo que habíamos observado en los grados de libertad que estoy buscando, ¿no? Entonces para eso vamos a proceder con la tabla y previamente calculando los grados de libertad. Los grados de libertad conjuntos en este caso es 2n menos 2, tal como habíamos observado en las diapositivas. Entonces 2n menos 2 equivale
por supuesto, a 2 por 24 sería 48. 48 menos 2 es 46. Entonces tendríamos 46 grados de libertad. Entonces, con esos dos datos, ahora me voy a la tabla para buscar el valor correspondiente. Yendo a la tabla en cuestión, debo fijarme si voy a trabajar con una cola o con dos. Como estamos con valores positivos y para efectos del ejemplo voy a utilizar con una cola, que es la que estamos trabajando. Pero no debemos olvidar que también podemos trabajar con dos colas, y de hecho por defecto la mayoría de los programas ya utilizan por defecto las dos colas para poder trabajar en este sentido. Buscamos en consecuencia los valores que acabamos de estimar, ¿no? Es decir, 0,05, es el 5%, y buscamos los 46 grados, ¿no? Pero si nos fijamos acá tenemos 40 y 80, es decir, hay un salto. Para resumir la tabla, es lo que se ha realizado de esta manera. El procedimiento correcto sería sacar o realizar, en este caso, un promedio, ¿no? A efectos de lo que significa tener un valor en cuestión, o más precisamente una interpolación, ¿no? Que sería el procedimiento correcto. En nuestro caso, para efectos de ganar tiempo, porque si nos fijamos los valores para 40 grados de libertad es de 1.68 y para 80 es de 1.66. Probablemente para 46 no sea muy diferente de 1.68, lo que va a variar son las unidades de mil o las milésimas, ¿no? Entonces, en este caso vamos a asumir el valor más próximo a 46, que es por supuesto 40 grados de libertad. Entonces, en consecuencia, nuestro valor de la intersección del 5% y 40 grados de libertad es 1.6839. Colocamos ese valor de TTAF en nuestra hoja Excel. Lo vamos a pintar también con amarillo para que nos resalte y podamos o no equivocarnos al copiar los valores. Hago mi regla de comparación o de contraste, jalo el valor de TCAL, jalo el valor de TTAF y empiezo a comparar y digo 1.90 es mayor o menor que 1.68, por supuesto es mayor. Conclusión, vamos a anotar la conclusión. Conclusión, se acepta la hipótesis alternativa, ¿no? ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Justamente la que nosotros hemos operacionalizado. Decía, uno de los métodos, ¿no? Tiene una mayor efectividad respecto del otro. Entonces esa es la conclusión que acabamos nosotros también de concluir, ¿no? Valga la redundancia. Entonces con ello, en el primer caso, habríamos resuelto y habríamos respondido con la verificación de la hipótesis alternativa. Veamos ahora otro caso. En este caso vamos a tener muestras diferentes, es decir, los tamaños muestrales de nuestras dos variables no van a coincidir, no van a ser exactamente el mismo número de datos, pero sí las varianzas van a ser homogéneas. Las fórmulas en cuestión para trabajar en este caso es este valor, el estadígrafo de TCAL, que ya lo conocemos, es bastante parecido al anterior. Tenemos también una desviación conjunta. Lo único que va a variar tal vez es lo que está dentro de la raíz, ¿no? Del radical, que anteriormente era el promedio de las desviaciones, o 2 dividido entre raíz cuadrada de n, y en este caso para lo que significa el promedio de las varianzas, se va a multiplicar además por n menos 1, es decir, cada dato menos 1 en el numerador, y en el denominador obviamente también la suma de los dos datos menos 2. Entonces esos son los cambios para poder realizar los cálculos correspondientes. Y este valor también, al igual que en el anterior caso, vamos a comparar con un valor de TTAF. Y el valor de TTAF para los grados de libertad es N1 más N2 menos 2, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esos criterios, vamos ahora a ver un ejemplo. La operacionalización resulta ser la misma, es decir, vamos a tomar el mismo problema,
que hemos planteado y las mismas hipótesis, ¿no?, que tenemos que verificar, es decir, una hipótesis nula que dice que los resultados de efectividad en los dos métodos son similares estadísticamente, y la alternativa que nos dice que uno de los dos métodos tiene una efectividad mayor respecto del otro. Entonces, en este caso, nuestros conjuntos de datos son estos, ¿no? Tenemos para el método 1 un total de 39 observaciones y para el método 2 un total de 23 observaciones. Es decir, el primer criterio son muestras, o el tamaño de observaciones para cada muestra son diferentes. Ahora tenemos que verificar en términos de lo que significa sus varianzas. Para sus varianzas, al igual que en el anterior caso, vamos a colocar una etiqueta de varianza, ¿no?, debajo de cualquiera de las dos, más bien dicho, del número de datos, ¿no?, la suma total del número de datos. Y aquí vamos a poner la fórmula igual var y vamos a pintar el primer conjunto de datos, es decir, todos los 39 datos que tenemos para la muestra 1, y para el caso de la varianza 2 colocamos igual var y vamos a pintar los 23 datos, ¿no?, para encontrar la varianza para el método 2, y nos da estos resultados. Luego, ¿qué nos dice la regla para la homogeneidad de varianzas? Debo dividir la varianza mayor, voy a jalar el valor de la varianza mayor, que en este caso es 109.88, y abajo voy a colocar la varianza menor. La varianza menor es este resultado que tengo acá, que es 70.32. Entonces hago el cociente correspondiente, hago esta división y me da como resultado 1.56. Este valor lo voy a también poner con un resaltador de color amarillo, y por supuesto ese sería mi valor de fcal, ¿no?, el valor con el que tengo que trabajar. Para el valor de ftaf, al igual que en el anterior caso, voy a estimar los grados de libertad para la muestra 1 y para la muestra 2. Para la muestra 1, por supuesto, me fijo, tengo 39 menos 1 son 38 grados de libertad, y para el método 2 o para la variable 2 que estoy pretendiendo comparar son 23 menos 1 resultan 22. Entonces, al igual que en el anterior caso, con 38 grados de libertad y 22 voy a ir a la tabla de Fisher al 5%, ¿no?, a buscar ese valor al 5%. Me fijo en la tabla y, por supuesto, tengo que buscar en la primera fila 38 grados de libertad. Como en el anterior caso no tengo específicamente 38, voy a buscar un aproximado, que en este caso sería 40, pero antes siempre fijándome que estoy en la tabla del 0.95 y en la distribución de Fisher. Entonces voy a trabajar en esta columna, y también debo buscar los grados de libertad correspondientes para el otro método, ¿no?, para la otra variable, que serían 22. Entonces acá sí tengo 22 exactamente, busco 22 con 40 grados de libertad, ¿no?, y me da un valor de 1.938, 1,938, que ese es el valor que lo voy a colocar acá, que es el valor de comparación, ¿no? Entonces lo pongo acá. Entonces, con esos dos valores hago mi regla de contingencia. Digo fcal, fcal versus ftaf. Entonces, en el valor de fcal voy a jalar este valor. En el valor de ftaf voy a jalar este valor que está acá y empiezo a comparar. 1.56, por supuesto, es menor que 1.938. En consecuencia, al tener un valor menor, yo llego a la conclusión, a una conclusión, y como es menor, entonces la conclusión es: se acepta la hipótesis nula. ¿Y qué me dice la hipótesis nula? Que las varianzas son homogéneas. Consiguientemente, se aplica el caso en el cual estoy pretendiendo resolver, que tengo tamaños muestrales diferentes, pero tengo varianzas homogéneas. Y las fórmulas en cuestión son estas que tengo a continuación, ¿no? Tengo un valor de t que se va a constituir en el valor de tcal, la desviación conjunta, y hago el procedimiento que hemos aprendido y que les he explicado anteriormente en la presentación.
Inicialmente debemos calcular los promedios, ¿no? Entonces, para los promedios voy a ponerle aquí una etiqueta de promedio, ¿ya? Y acá escribo igual promedio, que es la fórmula en Excel para calcular el promedio. Pinto todo el conjunto de datos de la primera variable de observación, que es el método 1. Pinto todo su conjunto de datos, ese sería el valor. Y para el segundo caso hago lo mismo, igual promedio, y pinto todo el conjunto de datos para el método 2, ¿no? Que es lo que estoy haciendo a continuación. Acá está. Entonces ya tengo los valores promedios. Pero acá dice además que tengo que calcular la desviación conjunta, ¿no? Y para la desviación conjunta tengo que utilizar las varianzas, pero además sacar la raíz cuadrada de una serie de operaciones con las varianzas. Primero n1 menos 1, ¿no? Que es este valor, lo voy a reemplazar acá, lo voy a colocar acá en orden para luego hacer la operación. Entonces n1 menos 1, n1 son 39, menos 1 tendríamos 38. Eso tiene que estar multiplicado, dice, por la varianza correspondiente, por su varianza. Al lado dice n2 menos 1, n2 son 23 datos, acá tenemos 23, 23 menos 1 serían 22, y al lado voy a colocar su varianza correspondiente. Su varianza correspondiente es este valor que lo tengo acá a continuación. Luego en el denominador dice n1 más n2 menos 2, ¿no? Es decir, 39 datos más 23 datos, y todo eso restado menos 2, ¿no? Ese sería el denominador. Sigo realizando operaciones, ¿no? Para luego sacar el valor correspondiente. Dice que tengo que multiplicar estos dos valores, que son estos, luego sumar más el producto de estos dos, ¿no? Más el producto de estos dos, luego dividir y luego sacar la raíz cuadrada. Entonces hagamos eso. Decimos igual 38 multiplicado por este valor, se va reduciendo. 22 multiplicado por este otro valor, se va reduciendo. Abajo pongo el denominador. Acá arriba dice sume, ¿no? Entonces digo igual este valor más este valor. Acá mantengo esta. Luego me dice haga el cociente. Entonces divido 5.722, que es el subproducto anterior que he realizado, dividido entre 60. Y finalmente me dice saque la raíz cuadrada. Y para la raíz cuadrada, vamos a ver que no perdernos mucho, le decimos igual raíz, abrimos paréntesis, vamos al valor anterior, y el valor de la desviación típica conjunta es 9.766. Entonces vamos acá, y al igual que en el anterior caso le decimos s de x sub 1, x sub 2, y le llamo este valor correspondiente, este que he calculado es este valor. Y con ese valor ya tengo la desviación típica conjunta. Lo que me faltaría es directamente la raíz de los inversos, ¿no? Entonces le voy a poner aquí raíz de inversos, y para eso lo único que voy a hacer en el Excel es directamente una fórmula donde voy a sacar la raíz de 1 dividido entre n1. n1 son 39 datos, ¿no? Es esta partecita de acá. A eso dice que le debo sumar 1 dividido entre n2. n2 son 23 datos. Entonces cierro los paréntesis para que directamente la fórmula que están observando me lo calcule todo el valor, y ese sería todo lo que significa la raíz de los inversos, ¿no? De los inversos del número de los números de datos. Entonces con todos esos valores sí puedo ya ahora reemplazar para encontrar el valor de t. Le digo el primer promedio, le pongo acá, el segundo promedio también lo pongo acá. Debajo le pongo la desviación típica conjunta y este otro término, ¿no? La raíz de la suma de los inversos, le pongo acá. Entonces, al igual que en el anterior caso, voy a utilizar el valor absoluto. Entonces, vamos a ir un poquito más acá. Igual abs, valor absoluto, de este valor menos este valor. Debajo hay un producto, ¿no? La desviación conjunta por la raíz de los inversos. Hago el cociente correspondiente y me da este valor que es el tcal, ¿no? Este es el valor de tcal con el que tengo que realizar o que tengo que trabajar.
Y para este valor de tcal, por supuesto, necesito también un valor de tTAF. El valor de tTAF va a estar en función de los grados de libertad, y los grados de libertad, como habíamos visto en las diapositivas, es N1 más N2 menos 2, ¿no? Entonces esto lo vamos a expresar de esta manera. Sería los grados de libertad, la suma de 39 más 23 menos 2, que sería 60, ¿no? Y también tengo que calcular la significancia. Para significancia ya sabemos por defecto 95% o 5%, ¿no? Entonces con esos valores ahora tengo que ir a mi tabla de T a buscar cuánto es el valor de tTAF. Al igual que en el caso anterior, voy a trabajar con una cola. Entonces tengo 0,05 o 5%, ¿no? Y debo buscar 60 grados de libertad, ¿no? Entonces me voy por acá. Igual tengo entre 40 y 60. Entonces 60 puedo trabajar, si bien puedo trabajar que está más cercano a 40 o más cercano a 80, voy a en esta vez decidir trabajar con 80. Ya habíamos visto que las diferencias solamente son de centésimas. Entonces con 80 grados de libertad y el 5% obtengo un valor de 1.6641. Entonces colocamos aquí el valor 1,6641, ¿no? Y ese sería el valor del tTAF que acabo de calcular. Aquí vamos a poner con su etiqueta tTAF. Entonces estos son los dos valores que voy a utilizarlos para contingencia, ¿no? Para comparar la contingencia. Entonces digo tcal versus el tTAF. Entonces para este versus jalo el valor de tcal correspondiente y el valor de tTAF que acabo también de obtener, y digo 0,05 es mayor o menor que 1,66, por supuesto es menor. ¿Cuál sería nuestra conclusión? La conclusión correspondiente es: se acepta la hipótesis nula, ¿no? Al aceptar la hipótesis nula, voy nuevamente a la operacionalización y me fijo cuál es la hipótesis nula, que me dice que los resultados de efectividad en los dos métodos son similares. Entonces voy para acá y voy a pegar este resultado, con lo cual habría concluido el ejercicio verificándose la hipótesis nula, es decir, de la similitud entre los dos métodos en cuestión. Veamos ahora otro caso: tamaños muestrales diferentes y varianzas heterogéneas. Esta vez, además de tener muestras diferentes, vamos a ver cómo se aplica o cuál es el procedimiento cuando tenemos además varianzas heterogéneas. Entonces, los estadígrafos, nuestro valor de T, que lo tenemos ahí, acá, es bastante sencillo. Igual es en el numerador una diferencia de promedios, en el denominador una simple y llana desviación típica de las diferencias. Acá tenemos la fórmula para la desviación típica de las diferencias en función de sus varianzas. Lo que sí es un poco largo, aunque no difícil con el uso del Excel, es calcular los grados de libertad, ¿no? Para los grados de libertad se va a utilizar esta fórmula en cuestión. Veamos un ejercicio. Se mantiene el problema, es decir, el que habíamos desarrollado ya para los casos anteriores. Lo único que van a variar son los datos, y siempre llegando a nuestras hipótesis, la hipótesis nula, en la cual los resultados de efectividad de los dos métodos son similares, y la alternativa es que uno de los métodos tiene una efectividad mayor respecto del otro. Entonces vayamos a los datos. Tenemos acá 31 datos, ¿no?, para el método 1, y tenemos 22 datos para el método 2. Entonces, la primera condición de tamaños muestrales diferentes para cada una de las variables o métodos se verifica. Lo que tenemos que ver ahora es la prueba de homogeneidad de varianzas. Obviamente tenemos que demostrar que las varianzas son heterogéneas. Entonces, lo que tenemos que calcular inicialmente son las varianzas. Entonces, acá ponemos la etiqueta varianzas. Acá le ponemos igual var. Vamos a pintar los 31 datos correspondientes al método 1 de esta manera.
para el método 2 pintamos también sus 22 datos de esta manera. Y vamos a realizar el cociente. Jalamos la varianza mayor, ponemos en el denominador la varianza menor, realizamos el cociente entre ambas, obtengo el valor de fcal correspondiente a este valor. Debo ahora calcular el ftab. Para el valor de ftab tengo que fijarme los grados de libertad tanto para los datos de la muestra 1, que en este caso es n-1, 31 menos 1 son 30 grados de libertad. En el otro caso es 22 menos 1 corresponden a 21 datos. Y obviamente tengo que trabajar con el nivel de significación del recomendable y estándar del 95 o el 5%. Voy a mi tabla de F, fijándome siempre que es el 0,95. Entonces, al igual que en el anterior caso, lo que debo fijarme correspondientemente son los grados de libertad que estoy buscando. Y recordemos que para el caso de los grados de libertad, tenemos que buscar en la primera fila los grados de libertad correspondientes a la muestra 1 y en la primera columna los correspondientes a la muestra 2. Buscamos 30 grados de libertad en la primera fila y 21 grados de libertad en la primera columna. Entre 21 y la intersección con 30 es 2.010. Este sería el valor de ftab con el que voy a comparar, 2.010. Colocamos el valor correspondiente, 2.010, y vamos a pintar nuestros valores de comparación, ¿no? Los vamos a pintar siempre con un resaltador amarillo para que nos fijemos de que no cambiemos accidentalmente los valores a la hora de comparar. Entonces decimos fcal, nuestra prueba de contingencia, versus el ftab, ¿no? Entonces jalamos los valores de fcal versus el valor de ftab, que lo tenemos acá, y digo 2.49 es mayor o menor que 2.01, por supuesto es mayor. Entonces, en conclusión, se acepta la hipótesis alternativa. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Que las varianzas no son homogéneas, o no son iguales. Entonces, ya teniendo esos datos, teniendo diferentes tamaños muestrales y varianzas que no son homogéneas, aplica en este caso las fórmulas que habíamos observado anteriormente, ¿no? Que ahora vamos a aplicarlas y ver cómo las resolvemos. Inicialmente necesitamos calcular los promedios. Entonces vamos a poner una etiqueta de promedios, luego colocamos igual promedio, ¿no? Y vamos pintando toda la serie de datos correspondientes a la variable 1 o al método 1. Entonces los vamos pintando así, de esta manera, buscando solamente pintar efectivamente los datos que estamos buscando. Ya tenemos el promedio 1 y escribimos igual promedio 1 la función en Excel para el segundo conjunto de datos, ¿no? Entonces, igual que en el anterior caso, los vamos seleccionando todos los 22 datos que tenemos, y ese sería nuestro promedio 2. Entonces ya tenemos los valores del numerador. En el denominador dice la raíz cuadrada de cada varianza dividida entre su número de datos. Entonces eso es lo que vamos a colocar aquí a continuación, y vamos a decir varianza 1 para el caso del primer dato. Vamos a dividirlo entre su número de datos, y acá varianza 2 dividido también entre su número de datos. Entonces la varianza 1 por supuesto es 352, este es el valor, y eso se debe dividir entre su número de datos. El número de datos por supuesto son 31 datos para el caso de la varianza 1. Para el caso de la varianza 2 decimos que su varianza es esta, y lo vamos a dividir entre 22, ¿no? Que son su número de datos correspondientes. Dice además la fórmula, lo vamos a mover un poquito para que tengamos más espacio, ¿no? Dice la fórmula que debemos realizar una suma entre ambos resultados, ¿no? Que acabamos de realizar. Entonces nosotros le ponemos suma de las varianzas, ¿no? Divididas entre n como etiqueta,
y voy a sumar estos dos valores, más bien dicho, más el otro valor, ¿no? Más este valor que acabo de obtener. Ese sería el valor. Y por último, la raíz, ¿no? Que es la raíz, que en este caso lo voy a abreviar directamente como este x1 y x sub 2, es decir, su desviación típica conjunta, que sería para mí la raíz cuadrada de este valor que acabo de obtener. Entonces, la desviación conjunta sería 4.215, que lo voy a pintar también con un color amarillo, ¿no? Para tener con toda claridad cuál es el valor que tengo que utilizar. Teniendo estos valores, entonces ahora lo que me queda es simplemente reemplazar en la fórmula, ¿no? Coloco el promedio 1 y voy a colocar acá el promedio 2. Aquí debajo la desviación típica conjunta. Siempre el valor absoluto porque necesito valores positivos, ¿no? La diferencia de los dos promedios, esto lo jalo nomás. Y luego realizo el cociente, este valor dividido entre la desviación típica conjunta, y este para mí sería el valor de t-cal, ¿no? El valor de calculado, que lo voy a colocar con un color amarillo. Entonces, ya teniendo el valor de t-cal, tengo que buscar el valor de t-taf. Y para el valor de t-taf, por supuesto, lo primero que tengo que utilizar, o más bien definir, es la significancia. La significancia voy a trabajar al 5% o el 0,05 en decimales, ¿no? O el 0,95 también que habíamos visto, o el 95%, y los grados de libertad. Y para los grados de libertad tengo que utilizar esta fórmula siguiendo el procedimiento a continuación. Para ello, inicialmente me voy debajo de la fórmula y empiezo a reemplazar en los lugares correspondientes y luego realizar las operaciones, ¿no? Entonces dice primero acá la varianza 1. Entonces la varianza, por si acaso, esto no es elevado al cuadrado. Recordemos, S con superíndice 2 y subíndice 1 significa varianza, ¿no? S con superíndice 2 es el símbolo de la varianza. No se tiene que elevar nada al cuadrado, por si acaso. Entonces jalamos el valor de la varianza 1. Y debajo dice que tiene que dividirse entre su número de datos. Entonces nosotros vamos a colocar directamente su número de datos, que es 31. Esta parte equivale a esta parte. Y en el numerador además dice que tiene que jalarse la varianza 2. Esta es la varianza 2. Y debajo su número de datos. Recuerden que su número de datos era 22. Bueno, acá tiene que sumarse, primero tiene que dividirse, luego sumarse y luego elevarse al cuadrado. Eso vamos a hacerlo posteriormente. Inicialmente vamos realizando o reemplazando los valores para que luego hagamos las operaciones. Lo mismo, ¿no? Acá tenemos que prácticamente copiar este valor acá, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es agarrar esto y lo voy a copiar justamente acá, ¿no? Bueno, este valor se ha copiado como fórmula.